¿Qué tal, amigos y hermanos? Es una alegría para nosotros volvernos a encontrar en este espacio que hemos titulado ¿Qué dice la Biblia? Qué bueno que si vos mirás estos videos y te parecen de interés, también los puedas compartir a otros. En el día de hoy vamos a estar meditando en torno a una pregunta que hizo un personaje que ha pasado a la historia por un hecho que ahora vamos a recordar. Y es una pregunta que se han hecho los seres humanos, cualquiera que piensa, que reflexiona, los filósofos, ¿no? Y esa pregunta es: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Del personaje que te quiero hablar es, de un hombre que vivió hace muchos años y que ha pasado a la historia por haberse lavado las manos. De ahí que cuando en una situación donde alguien podría tomar una postura pero no quiere hacerlo, ¿no? Y pasa la decisión a otros, entonces se suele decir, o el refrán que nos ha quedado es: se lavó las manos. Yo me lavo las manos, si lo hacemos en primera persona, ¿no? Si lo decimos en primera persona. Y usted se estará acordando de quién hablo, ¿no? Estoy hablando de un gobernador romano llamado Poncio Pilato. Dice la Biblia, la palabra de Dios, y de ahí que conocemos su historia, que Pilato tuvo que tomar una decisión, estaba en la condición de tomar una decisión. Y esa decisión era y fue no más ni menos que enviar a Jesucristo, el Hijo de Dios, a la cruz para que muriera o dejarlo libre. Pero bueno, todos sabemos, creo, cómo termina esta historia, porque dice la Biblia que Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hace más de 2000 años, cuando Jesús anduvo por esta tierra, trayendo una buena noticia, ¿no? Diciéndole a aquellos que se cruzaban con él que él era el Hijo de Dios, que había venido a este mundo para darnos salvación de nuestros pecados. Tuvo muchos enemigos, muchos que se levantaron en contra de sus enseñanzas. Y el pueblo judío, Jesús fue judío, se encarnó, ¿no? En un hombre y fue judío. Y los religiosos de ese entonces, a los cuales Jesús en más de una oportunidad acusó de hipócritas, porque enseñaban una cosa pero vivían otra, lo rechazaban. Lo rechazaban porque Jesús, como les he dicho, decía que era el Hijo de Dios y el Rey de los judíos que ellos esperaban. Un Redentor, un Salvador, pero que esperaban que les quitara el yugo del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús vino a quitarnos el yugo, la opresión del pecado. Vino a compartirnos que la opresión está en nosotros, cuando tomamos malas decisiones, cuando pecamos contra Dios, y ahí quedamos atados a nuestros propios vicios y maldades. Jesús vino a trabajar con nosotros nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, para salvarnos, además de una condenación eterna. Bueno, la Biblia relata que antes que Jesús fuera finalmente crucificado, fue llevado ante los religiosos desde entonces para ser juzgado, y los religiosos judíos lo llevaron finalmente ante este gobernador romano llamado Poncio Pilato. Y si usted gusta, en la Biblia puede leer allí en el libro de Juan, el capítulo 18, de los versos 28 al 40, cómo Poncio Pilato habla con Jesús, ¿no? Y le hace unas cuantas preguntas. Voy a parafrasear algunas partes de ese diálogo y otras las voy a leer, pero básicamente Pilato quiere saber de qué lo acusan a Jesús, cuál es el problema con Jesús. Y de hecho, Pilato no encuentra ningún mal en Jesús. Él se encuentra en una situación muy, muy difícil, porque iba hacia los religiosos judíos y les decía: yo no encuentro ningún mal en este hombre, ¿no? Y bueno, finalmente lo entrega al pueblo para que el pueblo decida entre Jesús o un preso que había cometido delitos, para que fuera liberado. Y en esa conversación que les decía que sea entre Jesús y Pilato, Jesús le pregunta, ¿no? ¿Qué has hecho? En el versículo 35. Jesús le responde que su reino no es de aquí,
que su reino es otro, que no es de este mundo, ¿no? Y Pilato le sigue insistiendo y preguntándole, ¿no?, si él es el rey de los judíos, como lo acusan. Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, versículo 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y aquí viene la pregunta. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Realmente, como les decía, yo creo que Pilato tal vez hubiera dejado libre a Jesús, pero la presión social, la presión de las autoridades religiosas seguramente llevó a entregarlo. Ahora, qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta frente a lo que Jesús le dijo? Jesús le dice: yo he venido a este mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y qué es la verdad?, le dijo Pilato a Jesús. Tal vez tú te preguntas hoy, ¿qué es la verdad? Vivimos en un mundo donde esto de la verdad está siendo bien como cuestionado y está siendo interpretado de la siguiente manera. En el mundo que vivimos hoy, un mundo postmoderno, no existe una verdad absoluta. Si tú te pones a pensar acerca de este tema, vas a ver que lo que se nos enseña, lo que se nos dice es que no existe una verdad absoluta, sino que la verdad es una construcción social. Una construcción que va haciendo cada individuo. Y cuando por ahí los individuos no reconocen una verdad absoluta existente, externa a ellos mismos, entonces crean una verdad que defienden y determinan. Muchas veces en grupos, porque hay grupos de personas que piensan, opinan y entienden sobre determinados aspectos de la vida una cosa, y por eso entonces eso se transforma en su verdad. Si la verdad es creada por los individuos, entonces ¿qué podemos hacer con ella? Podemos cambiarla, podemos transformarla según nuestros gustos, según nuestros intereses, según nuestras necesidades. Y por cierto, lo que hoy es una verdad, mañana tal vez no lo sea. Porque justamente la verdad en esta construcción posmoderna existe según las circunstancias o las necesidades de los que así la determinan. Por lo tanto, hay tantas verdades como personas o como grupos humanos. Esas verdades son válidas solo para sus creadores. El resto no tiene por qué reconocer ni funcionar en relación a la verdad que construyen otros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a esta pregunta? ¿Qué es la verdad? Si son construcciones sociales, si son opuestas, contradictorias, no hay forma. No hay forma de responder a esto. Sin embargo, Jesús dio una respuesta. Él dijo que Él era la verdad. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el verso 6, Jesús dijo así. Jesús les dijo a quienes le estaban escuchando, a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Jesús es la verdad. Él mismo se reconoció como tal, se definió como tal, como la verdad. Jesús estaba lleno de verdad. Él vino para dar testimonio de la verdad, como le dijo a Poncio Pilato. Y la verdad, la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la verdad?, nos llega a través de Jesucristo. Hay un texto en la Biblia, también en Juan, en el capítulo 8 y versículo 32, que es muy conocido, que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay muchas personas que justamente para respaldar que su verdad, su propia construcción es lo que los liberta, citan estas palabras de Jesús.
que están sacadas de contexto, porque Jesús se está refiriendo a Él mismo cuando les dice a los judíos que habían creído en Él: si permanecen en mí, si hacen lo que yo les digo, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y serán libres, porque la verdad que es Jesús y sus enseñanzas es lo que nos hará libres. O sea que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, creemos que hay una verdad. Creemos que la verdad es Jesús. Sus enseñanzas son verdad. Entonces, esa verdad que existe independientemente de los seres humanos, que no es una construcción social, es una verdad que puede ser conocida por los hombres, que puede ser conocida por ti o por mí, pero que no creamos nosotros. Jesús nos revela con su vida qué es la verdad. Sus enseñanzas nos revelan qué es la verdad, porque su vida en esta tierra fue un fiel reflejo de quién es Dios y cómo es Dios. Dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios invisible. Fue la imagen de ese Dios que no podemos ver, pero que sí podemos experimentar si abrimos nuestro corazón genuinamente a Él. ¿Por qué Jesús es la verdad? Porque sus enseñanzas nos muestran quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Podemos conocer realmente cuando conocemos a Jesús? La verdad, ¿quiénes somos? La realidad de quiénes somos, pero de cuál es nuestro propósito en la vida y cómo deberíamos vivir. Entonces, podemos juzgar otras verdades a la luz de la verdad de Dios. Podemos entonces entender si esto o aquello que nos proponen en este mundo es la verdad, porque tenemos una verdad que está fuera de nosotros, que es Jesucristo, que nos permite entonces juzgar otras verdades. ¿Por qué? Porque lo hacemos a la luz de una verdad que es objetiva, externa e independiente a los seres humanos. ¿Tú quieres conocer la verdad? Bueno, dale una oportunidad a Jesús. Yo creo que Jesús es la verdad. Y creo que sus enseñanzas me muestran quién soy. Me muestran cuál es el propósito que Dios tiene conmigo en esta tierra, también en el más allá, y cómo puedo vivir en este mundo siendo de bendición. No solamente recibiendo las bendiciones de Dios, sino siendo de bendición para los que me rodean, siendo una persona que pueda aportar a este mundo en forma positiva. Te invito a que creas en Jesús. Él es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino a Dios. Él realmente es la vida. Si estás viviendo pero estás muerto en vida, ven a Jesús. Ven a Jesús porque Él es la vida. Que Dios te bendiga y que puedas dar este paso de fe y creer en Jesucristo. Él no te va a fallar. Hasta un próximo encuentro.